Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a tener una pequeña capacitación de forma virtual y el tema a tratar el día de hoy es HACCP y alérgenos. Son dos temas que van relacionados y vamos a ir explicando un poquito más de qué va cada uno de los títulos para que lo puedan comprender de manera detallada. ¿Qué es el sistema HACCP? El sistema HACCP proviene de las siglas en inglés Hazard Analysis and Critical Control Points, el cual es un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos basados en el control de puntos críticos. El análisis de peligros y puntos críticos de control en un sistema de inocuidad alimentaria se basa en la identificación de todos los peligros potenciales en los ingredientes y en los distintos procesos de producción de los alimentos. El objetivo es tomar las medidas necesarias para la prevención de posibles riesgos de contaminación y garantizar así la inocuidad alimentaria. Cuando hablamos de inocuidad alimentaria, entendemos por inocuidad que es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se prepara o se consume de acuerdo al uso previsto. Vamos a discutir un poquito sobre el origen del sistema HACCP, de dónde nace y por qué nace el sistema HACCP en las industrias de los alimentos. Los orígenes del sistema HACCP surgen como consecuencia de la globalización y de la necesidad de establecer cada vez más requisitos para el consumo de los alimentos. En el año 1959, la NASA quería adoptar un programa que pudiera garantizar la inocuidad de los alimentos consumidos por los astronautas en el espacio. Y fue la empresa Pillsbury quien introdujo el sistema de control para ofrecer dichas garantías a los astronautas, porque tenían el inconveniente. Imagínense un astronauta en el espacio que consuma un alimento que lleva en la nave y el alimento esté en malas condiciones y le cause un problema de salud. En el espacio no hay clínica médica y cualquier enfermedad en el espacio se complicaría toda la misión. Entonces era necesario para la NASA garantizar dicha inocuidad de alimentos. Pero no fue hasta el año 1993 que la Comisión del Códex Alimentario aprobó las directrices. Recordemos que el Códex Alimentario es una comisión de reconocimiento internacional y es muy respetada por regular temas de garantía de calidad e inocuidad en los alimentos de diferentes empresas, y esta comisión tiene pues un peso en todo el mundo. Entonces no fue hasta este año del 93 que la comisión adoptó lo que era el sistema HACCP desarrollado para el proyecto espacial, y fue en el año 2005 que se publicó ya este sistema HACCP en una normativa ISO, que fue la normativa ISO 22000, que establece el sistema de gestión de inocuidad alimentaria y que toma como base la ISO 9000. Otra vez recordemos, la ISO 9000 es un sistema de gestión que se basa en calidad y la ISO 22000 es un sistema de gestión que se basa en la inocuidad, que es distinto calidad a la inocuidad. Entonces fue hasta el año 2005 que ya este sistema de los análisis de peligros forman parte de una normativa ISO. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de los sistemas HACCP? Este sistema HACCP aborda la seguridad alimentaria desde un punto de vista global, ya que identifica, analiza y controla los peligros físicos, químicos y biológicos de las materias primas, de las distintas etapas del proceso de elaboración y del sistema de distribución del producto. El sistema de administración ha sido diseñado para ser implementado en cualquier industria en el mundo que produzca alimentos, desde el cultivo y la cosecha en el campo, que a esto se le conoce como producción primaria, pasando por la transformación, elaboración y distribución de los alimentos para el consumo, que es lo que nosotros hacemos en la empresa. Nosotros compramos materias primas y las transformamos en productos terminados. Entonces, este sistema HACCP puede ser adoptado por cualquier empresa en diferentes etapas de producción. ¿Cómo se implementa un sistema HACCP? El sistema HACCP consta de dos fases. La primera fase con 5 etapas y la segunda fase con 7. Vamos a ver cuáles son las 5 etapas de la primera fase. Lo primero para hacer un plan HACCP y montar este sistema
es empezar por la formación de un equipo HACCP, con un grupo multidisciplinario liderado por un jefe de equipo que sea especialista en el sistema de producción y de los productos, así como expertos que conozcan de peligros y riesgos. El segundo es hacer una descripción del producto. Tenemos que saber cuál es su composición, cuál es su estructura, cuáles son las condiciones del tratamiento, sus condiciones de envasado, almacenamiento, distribución, fecha de caducidad, instrucciones de uso, entre algunas otras características propias que es necesario tener definido desde un inicio sobre los productos que vamos a fabricar. Luego, en el tercer lugar, tenemos la identificación del uso esperado. Es decir, tenemos que determinar desde el inicio para qué va a ser el producto, cuál va a ser el destino del producto y cuál va a ser el uso que le va a dar el consumidor final. Luego, en el número 4, tenemos la descripción del proceso y el diseño del diagrama de flujo, en el cual se establece el estudio del HACCP. El HACCP se basa mucho y se apoya mucho en este diagrama de flujo, el cual describe todas las etapas de proceso de forma detallada y de forma gráfica para tener un claro panorama de cómo es el proceso. Luego tenemos la confirmación de ese diagrama de flujo. Una vez se elabora el diagrama de flujo con el equipo del HACCP, el equipo de inocuidad, tenemos que ir a validarlo in situ a la línea de producción para garantizar que no se nos pasó por alto alguna etapa del proceso importante que represente un riesgo de contaminación para el producto. En la segunda fase consta de 7 pasos o 7 principios. El principio número 1 es relacionar cada uno de los peligros potenciales asociados a cada etapa del proceso hasta su consumo final y analizar dichos peligros para determinar qué acciones podemos llevar a cabo para su control, reducción o eliminación. Principio número 2 es determinar los puntos críticos de control que vamos a establecer para esas etapas del proceso que son críticas. En el paso número 3 está establecer los límites críticos para cada punto de control. Puede darse la casualidad que se establezcan más de un límite crítico para una determinada fase. Aquí quiero poner un ejemplo. Un límite crítico puede ser, por ejemplo, un tiempo y temperatura. Entonces ahí pueden ser dos límites críticos para una etapa de proceso. Por ejemplo, en la elaboración de mermelada tenemos que llevar la mermelada a una cierta temperatura de cocción durante cierto tiempo. Entonces ahí tenemos dos límites. Tanta temperatura por tanto tiempo. Esos son límites críticos definidos y establecidos para cada etapa de proceso. Como ejemplo, ¿verdad? En el principio 4 tenemos establecer un sistema de vigilancia para cada punto de control. La información obtenida debe ser evaluada por una persona calificada para la aplicación de medidas correctivas. O sea, hay que definir qué acciones correctivas se van a tomar si no se alcanza el punto de control con el límite crítico definido y establecido por el equipo. El principio número 5 es establecer medidas correctivas para los desvíos que se produzcan. Estas acciones deben asegurar que el punto de control está bajo control. Y en el principio 6 es establecer los procesos de verificación para comprobar que el sistema está trabajando correctamente con la evaluación del sistema y sus registros, evaluación de las desviaciones que pudieran darse y el destino que se le da al producto a consecuencia de esa desviación. Operaciones para determinar si los puntos de control están bajo control y la validación de los límites críticos. En el principio 7 tenemos establecer registros y documentación apropiados. Todos los registros deben ser documentados. Todas las actividades que sirven para el monitoreo de los controles deben ser monitoreados y evaluados por una persona. En los sistemas de gestión de inocuidad no es válido decir que una actividad fue realizada pero que no hay evidencia que demuestre que lo hicimos. Si nosotros dijimos que íbamos a tomar temperatura por cierto tiempo en esta marmita para que este producto se garantice su inocuidad, esos parámetros, esos tiempos y esas temperaturas y el responsable que lo hizo, la fecha en que lo hizo, el turno que lo hizo, debe quedar plasmado a través de un documento o un registro. Alérgenos. Este es el segundo tema de esta capacitación. Ya hablamos de cuáles fueron los principios, qué es un HACCP, cómo se conforma y cómo se realiza
un sistema HACCP, y vamos a hablar de los alérgenos, que es un tema que va muy relacionado con el tema del HACCP. Pero para iniciar vamos a empezar por conocer y entender de dónde viene el tema de los alérgenos. Este tema es parte de los cumplimientos obligatorios que tenemos que seguir en las industrias de alimentos, ya que está regulado en un reglamento técnico centroamericano de etiquetado general de los alimentos. En este reglamento, que es un documento obligatorio, es un documento legal, es un documento que se rige en Guatemala y Centroamérica, se establece cuáles son los alimentos que causan alergias a las personas. Entonces, al ser un documento obligatorio, pues tenemos que respetarlo y seguirlo al pie de la letra. Antes de empezar a hablar sobre los alérgenos, vamos a definir qué es una alergia. Vamos a poner la definición y les coloco una imagen de una persona que tiene un cuadro de alergia, ¿verdad? Esta persona que ven en la imagen, pues comió algún alimento que le causó una alergia. Y pueden ver ahí cómo su piel pues tiene ciertas coloraciones no características a consecuencia de un alérgeno. Las alergias. ¿Qué es una alergia? Una alergia es una reacción de su sistema inmunitario hacia un alimento que el cuerpo considera malo o extraño. Quienes tienen alguna alergia suelen ser sensibles a más de una cosa. Normalmente su sistema inmunitario combate los gérmenes. Eso es algo normal dentro de nuestro cuerpo. Pero este sistema de defensas pues reconoce un alimento y genera una falsa alarma. Entonces el cuerpo empieza a producir anticuerpos que atacan el alimento. Los genes y el medio ambiente probablemente tienen un rol muy importante en las alergias que tiene cada persona. Las alergias pueden provocar una serie de síntomas como goteos nasales, estornudos, picazón, sarpullido. El sarpullido fue, por ejemplo, lo que vimos en la imagen anterior. Además, hinchazón o asma. Las alergias van de leves a severas y una reacción severa lleva a la anafilaxia, que puede resultar en fatal o causar la muerte en una persona. Ahora que ya definimos qué es una alergia, vamos a definir qué es un alérgeno. Un alérgeno es una sustancia que puede provocar una reacción alérgica. En algunas personas el sistema inmunitario considera a los alérgenos como extraños o peligrosos. Como resultado, el sistema inmunitario reacciona haciendo un anticuerpo llamado IgE para defenderse contra los alérgenos. Esta reacción provoca los síntomas de la alergia. Vamos a ver ahora cuáles son los alérgenos que describe el Reglamento Técnico Centroamericano y que son los que debemos de respetar y declarar en las etiquetas de los productos en Guatemala, y si nosotros exportamos hacia Centroamérica, esta reglamentación también es aplicable para Centroamérica. Entonces, el reglamento del RTCA en el numeral 5214 nos describe cuáles son los alérgenos. Y el primero es el gluten. El gluten que está dentro del trigo, el centeno, la cebada, la avena, la espelta y cualquier producto que se haga con alguno de estos ingredientes, pues contienen el gluten. El segundo son los crustáceos, tercero es el huevo, luego tenemos el pescado, el maní y la soya, que son dos productos distintos. Tenemos la leche, las nueces de los árboles y los sulfitos. Vamos a ver unas imágenes para ir entendiendo y que nos quede claro cuáles son estos productos. El primer alérgeno es el gluten, como ya lo vimos en el listado anterior. Ejemplo de dónde podemos encontrar el gluten y que es común aquí en Guatemala, tenemos el trigo y la avena. El trigo lo podemos obtener en cualquier harina para hacer pan, hacer pastas. Todas las pastas y masas que se hacen normalmente llevan harina de trigo. Una persona intolerante al gluten no puede comer harina de trigo. Otro grano muy común aquí en Guatemala es la avena, es lo que normalmente nosotros conocemos como el mosh, que son las imágenes que tenemos en la pantalla. En la parte de arriba está la avena y en la parte de abajo está el grano del trigo, del cual se extrae la harina posteriormente. Los crustáceos son todos estos animales de agua dulce o agua salada que poseen un caparazón duro o rígido, y tenemos como ejemplos pues un cangrejo y tenemos un camarón. Ambos son crustáceos,
Son muchos tipos de crustáceos, pero no vamos a entrar en detalle en todas las especies de animales que hay dentro de este género. El huevo es otro alérgeno. Nosotros dentro de AXA producimos alimentos a base de huevo, por ejemplo la mayonesa y el aderezo tipo mayonesa. Hay personas que son alérgicas a alguna proteína que contiene el huevo, independientemente si es de una gallina de corral, pueden haber muchas otras aves de corral que también producen huevo. El pescado. El pescado es otro alérgeno alimentario para algunas personas y especies de pescado, al igual que lo vimos con el huevo, puede ser de muchos orígenes de especies de animales. Pescados hay una cantidad ilimitada de pescados en el océano. Al día de hoy todavía se siguen descubriendo especies nuevas cada año porque en el mar hay muchas especies y variedades de peces, ¿verdad? Entonces, el pescado es considerado un alérgeno. El maní y la soya. El maní o manía, como le llamamos en Guatemala, pues es uno de los alérgenos y el segundo producto que se consume en Guatemala, pero no es tan conocido, su forma y su origen es la soya. En la imagen inferior pueden ver del lado derecho unas ramitas verdes que son las vainas que producen la soya. La soya es como ver un grano de frijol, crecen dentro de estas vainas. Ese granito se extrae de la vaina verde del vegetal y el granito de la soya es el que se licúa, se tritura, ya sea porque se hace harina o porque se hace alguna bebida que erróneamente la gente le llama leche de soya. Vamos a ver qué es realmente leche para ser considerada como leche. En este caso la palabra correcta es bebida de soya. Es una semilla que viene de una planta, es un vegetal. Entonces las bebidas a base de soya pues se pueden transformar en bebidas o salsa soya, como pueden ver ahí en la fotografía, un tarrito oscuro, eso es una salsa soya que se hace con la base de la soya triturada. La leche es nuestro siguiente alérgeno. La leche, como les mencionaba, la leche es considerada por definición toda aquella fluido que salga o se extraiga de las glándulas mamarias de un mamífero. Por ejemplo, una vaca, ¿verdad? Ahí tenemos una vaca lechera. Lo que se le extrae de su glándula mamaria se le considera leche. Por eso es que les mencionaba que es erróneo hacer la mención de leche de soya, leche de almendra, porque eso es bien una planta. Entonces son bebidas a base de soya, bebidas a base de almendras. Leche es solo lo que se extrae de la glándula mamaria de un mamífero. Y naturalmente de la leche hay varios subproductos como el yogur y los quesos. Hay personas intolerantes o alérgicas a la leche que no pueden consumir este tipo de productos. El siguiente alérgeno son las nueces de los árboles. En Guatemala es común conocer o consumir la semilla de marañón o las almendras, pero hay muchas especies de semillas de árboles. En la imagen superior vemos una semilla de árbol que viene como que fuera dentro de un fruto. Esas semillas son las que se extraen, se tuestan, se pelan en algunas, se les quita la corteza rígida para extraer solo la carnaza de la semilla. Y estas son las semillas que nosotros consumimos de forma comercial. Hay muchas aplicaciones para el uso de las semillas, pero las personas alérgicas a estas nueces de árboles no las pueden consumir. Y por último, pero no menos importante, están los sulfitos. Si se pudieron dar cuenta, todos los demás alérgenos son alimentos y los sulfitos son una excepción. Estos no es un alimento per se. Los sulfitos son un compuesto químico que se encuentra de forma natural en algunos productos como por ejemplo el ajo, la cebolla, tienen de forma natural sulfitos, pero también son sintetizados de forma química, de forma industrial. En la imagen de abajo pueden ver una serie de vasitos de vidrio con diferentes colores. Esos son colores caramelo. El color caramelo es un colorante utilizado de forma común en la industria de alimentos para darle color, valga la redundancia, darle color al producto. Entonces podemos ver diferentes tonos de color. Y en la parte de arriba tenemos una foto de una bebida gaseosa, que básicamente la bebida gaseosa es base de agua, azúcar y color caramelo. Entonces nosotros dentro de AXA también tenemos color caramelo. Nosotros consumimos el color caramelo para fabricar, por ejemplo, el vinagre o el jarabe de maple.
Una vez visto todos los alérgenos que están regulados para Guatemala, vamos a hablar un poquito de la contaminación cruzada y por qué les decía que es importante hablar del HACCP, de los análisis de peligros y de los alérgenos, es por este tema, porque puede haber una contaminación cruzada si no existe un buen control de los alérgenos dentro de la planta de alimentos. ¿Y qué es una contaminación cruzada? Es el proceso mediante el cual los alimentos o ingredientes entran en contacto con otros productos y terminan contaminándose como resultado del intercambio entre dichos alimentos. La contaminación cruzada puede darse de manera directa o indirecta. La contaminación cruzada directa se produce cuando el alimento entra en contacto con otro y esto causa que se contaminen entre sí. Y la contaminación indirecta se produce cuando los utensilios o la superficie contaminada entran en contacto con el alimento. Ahí les pongo una imagen en pantalla y pueden ver un pedazo de pollo crudo y un tomate. ¿Cómo se podría dar una contaminación directa entre estos dos alimentos? Es colocando el tomate encima del pollo. Ahí se contamina. Si el pollo está crudo y está contaminado, ya contaminé mi tomate. ¿Cómo sería una contaminación indirecta? Es a través del cuchillo y la tabla. Por ejemplo, parta el pollo primero, luego quita el pollo de la tabla y en esa misma tabla, con ese mismo cuchillo, sin haberlo lavado, parta el tomate. Ahí voy a hacer una contaminación indirecta por culpa del utensilio. Y esto mismo lo podemos llevar a la planta. ¿Qué pasa si yo agarro el cepillo con el que lavo la línea de mayonesa? Con el cepillo se contamina de mayonesa y ese cepillo lo llevo para limpiar una máquina, por ejemplo, del área de ketchup. Obviamente yo voy a llevar el alérgeno huevo a la línea de ketchup. Y recordemos que estos contaminantes son proteínas, son moléculas, no lo vamos a poder ver a simple vista. Entonces podemos causar una contaminación indirecta por estar utilizando utensilios para lavar una máquina con otro tipo de máquina. Dentro de la empresa tenemos 4 alérgenos. Manejamos huevo, manejamos soya, manejamos harina de trigo y por último manejamos sulfitos. Entonces tenemos que tener un cuidado especial sobre el manejo de estos productos y de estas materias primas. Y eso es todo por la presentación del día de hoy. Muchas gracias por su atención y cualquier duda, no duden en escribirnos a algún correo de calidad. Cualquier compañero del departamento puede resolver sus dudas. O si así lo desean, me pueden escribir directamente a mi correo. Mi nombre es Cristóbal Reyes. Muchas gracias.